Señor hoy, mis amados, va a poner un ladrillo más en el cimiento que Él ha establecido a través de nuestro Señor Jesucristo. Va a poner un ladrillo más en el palacio que Él está construyendo en cada uno de nosotros. Mis amados, esta prédica tiene por nombre Jesús, el nacido del Espíritu. Bendito y alabado sea. Entregamos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios mío, que sea voz de Dios y no de hombre la que salga por mi boca, en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos, Dios mío, que esta palabra, Dios mío, llegue y toque y penetre los corazones. Señor, abre nuestro entendimiento, Padre Santo, para que podamos comprender esta palabra, Dios mío, que la revelación que viene solo de ti, amado Espíritu Santo, llegue a cada uno de tus hijos, de todos nosotros aquí presente, bendito Dios. Concédenos que podamos, bendito Dios, poder recibir esta palabra con inteligencia, Dios mío, que esta palabra, Dios amado, llegue a nosotros con amor. Permítanos, bendito Dios, poderla recibir con amor, para recibirla, bendito Dios, Padre Santo, y ponerla por obra en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Jesús, el nacido del Espíritu. Pues sí, mis amados, nuestro Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso, hecho carne, a Él le plació hacerse hombre y venir a caminar aquí en esta tierra como cualquiera de nosotros. Tuvo aquí en esta tierra todas las necesidades que puede tener un ser humano. Tuvo hambre, tuvo frío, tuvo sed, tuvo dolor, tuvo aflicción. Él vivió todo. Tuvo las tentaciones, también las tuvo, pero él nunca cayó en ellas, él nunca pecó. ¿Por qué? Porque era un hombre que vivía en el Espíritu. Él nunca fue atraído por las cosas del mundo, nunca fue atraído por las cosas de la carne, por el pecado, nunca, porque él vivía en el Espíritu. Era un hombre que aún el mismo Satanás en persona se le presentó a él, a ofrecerle todos los reinos de esta tierra. Le dijo Satanás a Jesús: si postrado me adorares, yo te daré todos estos reinos de aquí de esta tierra que a mí me han sido dados. Pero ¿cómo se le ocurre al diablo, bendito Dios, cómo se le ocurre al diablo ofrecerle toda la tierra a su propio dueño? Jesús, el creador de todo, el verbo, la palabra, todo fue creado por medio de él y para él. ¿Cómo se le ocurre al diablo ofrecerle a su propio dueño lo que a su dueño le pertenece? Bendito el Señor. Pero Jesús, conservando su aplomo en el Espíritu, le dijo: escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Miren, mis amados, nosotros, todos nosotros, no podríamos nosotros resistir la tentación del diablo con aplomo, con dominio propio, con templanza, si los hijos de Dios no estamos en el Espíritu. Por eso el propósito de esta prédica el día de hoy, mis amados. Pero ¿cómo comienza este asunto? ¿Cómo es que nuestro Señor Jesucristo llega a él a vivir en el Espíritu? Miremos, dice el libro de Mateo, capítulo 1, del 18 al 23, que nos habla del nacimiento de Jesús. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Es decir, que no era hijo de José el que iba a venir en el vientre de María, sino que era hijo del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados.
Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El Dios Todopoderoso, mis amados, a Él le plació hacerse hombre, porque Él puede ser lo que Él sea. Es el Dios eterno, el Dios todopoderoso, el Shaddai, mis amados, el Dios que no hay límites para Él. Es decir, Él podrá hacer, decir, todo lo que nosotros nos podamos imaginar aquí en esta tierra, todo, tuvo un origen, tuvo una causa. Él, nuestro Padre Celestial, por el Verbo, por la palabra, por Jesús, mis amados. Pero resulta que Jesús nació. Dios hecho carne tomó el nombre de Jesús. Y Él creció y se fortaleció. Y Él fue instruido en la palabra de Dios. Y en esa palabra de Dios es decir, Él se identificaba con la palabra porque es que Él era la palabra. La palabra Él la tenía grabada hasta en los tuétanos de sus huesos, en cada una de sus células, en sus neuronas. Él y la palabra eran uno solo. Amén. Mis amados, eran uno solo. Nuestro Señor Jesucristo dice que Él y el Padre, dice en Juan 10:30, uno solo eran. Él y el Padre, pues claro, porque es que el Padre habitó en Jesús. Engendrado Jesús, ¿por qué? Por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y entonces, llegó Jesús a la tierra, como dice Juan capítulo 1 del 9 al 13. Llegó Jesús. ¿Y cómo es que Él se da a conocer? ¿Cómo es que Él se manifiesta? Juan 1 del 9 al 13. Y aquella luz verdadera, oigan bien, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. ¿Cómo así que la luz verdadera que alumbra a todo el mundo? Pues claro, porque es que Dios, en cada hombre que nace, Él ha puesto en cada corazón la eternidad. La eternidad, nadie se quiere morir. Y la eternidad solo puede venir del que la creó, del Dios Todopoderoso. Entonces, como nadie se quiere morir, el hombre quisiera, ¿por qué no hace? Él se enferma y hace lo posible para sanarse. Busca una forma u otra para cuidarse, para poder vivir buenos años. Claro, esos buenos años deberían vivirse conforme a una buena vida, porque, es decir, vivir una vida aquí, en este tiempo, mis amados, con aflicción, con escasez, con problemas, con todo lo malo que usted se pueda imaginar, pues es terrible. Y el único que nos puede garantizar a nosotros una verdadera vida, una verdadera felicidad, mis amados, es Jesús de Nazaret. Nadie más, mis amados. La felicidad solo la da Jesús. La paz solo la da Jesús. Mi paso dejo, mi paso doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Es que el Padre y Él eran uno solo. Amén. Solo se puede tener paz, solo se puede tener felicidad cuando Jesús hace parte de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él es nuestra paz, Él es nuestro gozo, Él es todo, oiga bien, todo lo que nosotros necesitamos. Miren, mis amados, Jesús en nuestras vidas, Él no solo quiere que nosotros dependamos de Él, porque Él quiere que dependamos de Él en todo. Quiere que dependamos de Él en todo. Y Él no solo quiere formar el carácter de nosotros para que seamos como Él, no solo quiere eso. Él quiere, mis amados, que todos nosotros, no es que tengamos un carácter como el de Él, no, es que Él quiere, oigan bien, Él quiere formarse en nosotros. Ya no seremos más nosotros, sino solo Él viviendo en nosotros, mis amados. Eso es lo que Él quiere, poseernos, así como el demonio posee a la gente, así mismo Jesús, el Espíritu Santo quiere poseernos a nosotros. Pero como Dios es tan bueno, Él nos deja a nosotros, mis amados, vivir nuestra vida con la libertad que solo el Espíritu Santo puede dar y nos permite hacer cosas. Y el mismo Espíritu nos va llevando a hacer las cosas que a Él le agradan. Luego nosotros sin el Espíritu Santo no tenemos nada, mis amados, nada.
No tenemos nada. Pero entonces, ¿cómo llega el Espíritu Santo a nosotros? Miremos cómo llega el Espíritu Santo a nosotros. Aquella luz verdadera venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron cuando llegó al pueblo de Israel. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esos somos nosotros, mis amados, los hijos de Dios. Nosotros nacemos y hemos sido hechos hijos de Dios porque hemos creído en Jesús. A todos los que creyeron en él, los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nadie que no tenga a Jesús puede decirse que es hijo de Dios. Partamos desde ese punto, desde esa base. Ay, todos los que nacen dicen, no, que todos somos hijos de Dios. No, eso es mentira, mis amados. Nosotros entendemos, porque la Biblia lo dice, que solo los que han recibido a Jesucristo son los hijos de Dios, como su Dios, Señor y Salvador. No es nacido de carne, sino por voluntad de Dios, por voluntad del Espíritu Santo. Por eso es que nacen los hijos de Dios, mis amados. Por voluntad de Dios, Él quiere hacer, Él vino, caminó en esta tierra, hizo su obra maravillosa en la cruz, subió a los cielos, pero es que Él quiere tener un reflejo de Él en cada uno de nosotros. Y para eso es que se predica el Evangelio, mis amados, hasta hoy, y se va a predicar el Evangelio hasta que se acabe el tiempo de la gracia, porque se va a acabar el tiempo de la gracia. Eso es un regalo que Dios nos da. Es decir, el tiempo de la dispensación es el tiempo donde se está predicando el Evangelio, le están diciendo nuestro amado Dios a la gente, venga, llegue al Señor, llegue a Cristo, y Dios nuestro Señor abre las puertas y tiene los brazos así abiertos para recibir a todos los que a Él lleguen. Y Él quiere a todos nosotros llevarnos al cielo, vivos hacia el cielo. No vamos a tener necesidad de morir como han muerto otros en Cristo. Claro, ellos tienen su sitio asegurado si han muerto en Cristo, pero nosotros los que vivimos en este tiempo, donde ya estamos en los tiempos proféticos, en los tiempos finales, vamos a tener la oportunidad de poder llegar vivos al cielo, mis amados. Eso es una gran bendición. Y para poder llegar vivo al cielo hay que estar en el Espíritu. Porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Solo en el Espíritu. Entonces nosotros tenemos que ganarnos, ganarnos ese lugar para poder estar delante de la presencia de Dios en el tiempo que Él tiene establecido. Bendito es el Señor. Volvamos a nuestro amado Jesús de Nazaret. Nuestro Señor Jesucristo vivía en el Espíritu. Él vivía en el Espíritu. Él era un hombre, él era un varón que no vivía el esclavo de los sentidos. Él no vivía esclavo de las emociones, ni tampoco vivía esclavo digamos, del conocimiento que él adquiría, que era extraordinario. Es decir, él es el Dios todopoderoso, él tenía todo el conocimiento. Él se despojó a sí mismo de su naturaleza divina, él se la quitó y la colgó por allá. No quiso ser Dios, quiso ser hombre. Sí fue el asunto, sí. Pero antes de ser hombre, él dijo, voy a ser siervo. Ese es nuestro Señor. Él se despojó todo de su naturaleza, todo lo colgó. Yo quiero ser un siervo. Y al final, ese siervo murió en la cruz, porque ese era su destino. Solo se podía llegar a ese momento, solo se podía llegar a ese estado si Jesús estaba en el Espíritu. Él vivía en la presencia de Dios. Él amaba al Padre Celestial con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con toda su fuerza. Una persona que ame a Dios va a expresar ese amor a Dios con el amor al prójimo. Es innegable. Una persona que verdaderamente ame a Dios va a amar al prójimo. Va a guardar los límites siempre.
con respecto a su prójimo. Una persona que ama a Dios verdaderamente siempre va a tener prudencia. Jesús no decía más de lo que tenía que decir. Él no hacía más de lo que Dios le permitía hacer. Jesús era una persona, mis amados, que él vivía era centrado. Su mente, diga bien, su corazón, sus sentidos, todo conectado allá arriba a la presencia de Dios. Jesús, mis amados, vivía en todo, es decir, él vivía en medio de todas las dimensiones. Jesús traspasó los cielos. Recordemos que la Biblia nos habla de un primer cielo, un segundo cielo, un tercer cielo. Pues él vivía al mismo tiempo en los tres a la vez. Ese era Jesús. Él vivía siempre con los cielos abiertos, mis amados. Él podía ver al Padre Celestial siempre, porque él hacía era lo que el Padre le mostraba. Podía verlo. Era Jesús mismo, el Dios creador, caminando aquí en la tierra. ¿Qué podía estar escondido para él? Imposible. Por eso Jesús conocía los corazones de la gente, conocía los pensamientos, conocía el pasado, conocía el presente, conocía el futuro de las personas. Por eso Jesús podía cambiar la naturaleza de las cosas. Es que él, siendo Dios, no hacía esas cosas porque era Dios, no, es que él se despojó de su naturaleza divina. Él hizo eso, es porque él hizo un trabajo sobre sí mismo. Oiga bien, sobre sí mismo, y les voy a decir cómo. Primera Timoteo 3:16. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Oiga bien, aquí está la palabrita clave. Justificado en el Espíritu, porque si él no está en el Espíritu, él no había podido hacer las cosas que hizo, ni había podido llegar a las alturas donde se le dio un nombre que es sobre todo nombre después de ese sacrificio. Es decir, si nos ponemos a pensar en el sacrificio, ningún hombre, por fuerte que sea, va a tener la capacidad de resistir el sufrimiento que tuvo Jesús. No hay forma. Justificado en el Espíritu. Luego, si Jesús fue justificado en el Espíritu, pues nosotros también, desde luego, nosotros no vamos a poder ser justificados delante de Dios si no es en el Espíritu, mis amados. Porque Él vino a enseñarnos a caminar. Él dijo, ustedes van a ser como yo. Hagan todo lo que yo he hecho para que se cumpla toda justicia, dice el Señor. Si Jesús fue justificado en el Espíritu, pues nosotros, mis amados, tenemos que también aprender a caminar en el Espíritu. Para caminar en el Espíritu, es decir, hay que vivir en el Espíritu, pero primero que todo hay que nacer en el Espíritu. ¿Sí? Y termino de leer el pasaje. Él dice, Jesús fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Bendito el Señor. Jesús y el Padre uno solo eran. No porque era Dios, es que Él hizo el trabajo personal. Él hizo su trabajo interior, comprendió perfectamente cuál era la dimensión hacia donde el Padre Celestial lo quería hacer trascender a través del Espíritu. Eso lo encontró él, todo eso está en el Antiguo Testamento, de cómo él trascendió a las alturas. Lea los Salmos. La forma en la que el rey David se comunicaba con Dios. Ahí lo dice, y Jesús lo interpretó a la perfección. Gloria al Señor, bendito el Señor. Entonces, así como Jesús dice en este tiempo, en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos, una persona que está en Jesús y que vive en el Espíritu puede decirlo con toda propiedad. Yo y el Padre uno somos, porque dice 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor, un espíritu es con él. El que se une al Dios de la gloria, un espíritu es con él. Ya no son más dos, son uno. La persona llega a Cristo, lo recibió en su corazón como su Dios, Señor y Salvador.
automáticamente el Espíritu Santo empieza a habitar en la persona. Ya, empieza a habitar en la persona. Indudablemente, porque lo declara con su boca, porque la palabra de Dios dice que lo que tú crees en el corazón te es contado para justicia, pero lo que tú confiesas con tu boca te es contado para salvación. Por eso en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, nosotros declaramos el nombre de Jesús en esta hora en nuestras vidas. Una vez más, bendito Jesús, lo declaramos, que seas tú, Dios mío, tocando los corazones de todos los aquí presentes. Espíritu Santo de Dios, para que declaren el santo y maravilloso nombre de Jesús. Bendito sea. Repitamos todos, mis amados, en voz alta. Señor Jesús, yo creo que tú moriste por mis pecados, con tu obra maravillosa en la cruz, y derramaste hasta la última gota de tu sangre por mí. Y yo me arrepiento por eso, porque tú moriste por mí y ocupaste mi lugar. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque tú descendiste a las profundidades por mí. Tú moriste y resucitaste y subiste al cielo y estás sentado a la diestra del Padre. Por eso yo creo en ti, Señor Jesús. Vamos todos con la mano en el corazón. Yo creo en ti, Señor Jesús. Yo te recibo como mi Dios, como mi Señor, como mi único y suficiente Salvador. Yo te pido que entres a mi vida, que formes parte de mi vida, que guíe mis pasos y la obra de mis manos. Séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca se borre desde hoy y para siempre. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Esto solo lo puedes hacer tú, bendito Dios. Gracias. Gracias. Pero resulta que llegamos, mis amados, a Jesús. Ya estamos en Jesús. Lo hemos declarado con nuestra boca, ¿cierto? Entonces, ¿qué sigue ahora? ¿Qué sigue ahora? Bendito es el Señor. Resulta que Jesús hacía grandes milagros, sanidades por doquier. La gente se acercaba y con solo tocarlo, Jesús ni siquiera necesitaba decir, yo te sano. Hay algunos, como lo muestra la Biblia, donde Jesús sí se le acercó o ellos se acercaron al maestro y le pedían sanidad, pero otros solo con tocar su manto, ellos eran sanados y todos se sanaban por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios. Luego sanaba a los enfermos, sacaba demonios, hacía grandes milagros, prodigios extraordinarios, multiplicaba los panes, los pesos, cambiaba la naturaleza de las cosas. Jesús estaba predicando a la orilla del lago con los discípulos y les decían, adelántense que yo los alcance, y cuando los discípulos llegaban allá al otro lado del mar de Galilea, ya Jesús estaba allá. ¿Cómo hacía eso? ¿Cómo llegaba allá, mis amados? No, es que Jesús trabajó para eso, mis amados. El diseño de Jesús era extraordinario. Pero Jesús dice, yo voy al Padre y conviene que yo me vaya para enviarles el Espíritu Santo. Y las cosas que yo he hecho, mayores ustedes las harán. Si lo que Dios nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, hizo es extraordinario y nos dice que nosotros haremos cosas mayores, mis amados. Cosas mayores haremos. Tenemos que prepararnos para eso. Claro. Pero resulta que la predicación del Evangelio de por sí trae siempre la manifestación del reino de los cielos. Inevitablemente la trae la predicación del Evangelio. De una forma, eso va como añadido a la predicación del Evangelio, mis amados. Entonces, como ya Jesús venía haciendo toda esa demostración de poder, se le arrima a él un principal de la ley en esos tiempos, Nicodemo. Eso lo vemos en Juan capítulo 3. Lleguemos a Juan capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos.
Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Bendito el Señor. Y le preguntan al Señor: ¿cómo puede hacerse esto? Nacer de nuevo. Mis amados, cuando nosotros llegamos a Cristo, surge una transformación, una renovación, mis amados, donde nosotros ya Dios ha tocado nuestro corazón y lo dispone para la obra de Él en nosotros. Si Él lo dispone, no es sino que nosotros demos el primer paso de acercarnos a Él y Él se acerca a nosotros. Dice Él: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y más adelante dice que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y es que entrar en el reino de Dios, mis amados, Dios nos enseña que podemos entrar y salir cuando nosotros queramos. Sí, pero devolvámonos. Necesitamos primero nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Para nacer de nuevo, mis amados, obligatoriamente hay que hacerse discípulo de Jesucristo. No hay otra forma de que usted pueda nacer de nuevo, mis amados, si no se hace discípulo de Él. Usted no puede nacer de nuevo si usted no abre su corazón para que Dios haga su obra completa en usted. Él quiere hacerla completa. Que sí, Dios va haciendo cosas y y Dios le ha dispuesto para muchas cosas. Sí, es verdad, pero es que no es suficiente. Dios quiere hacer más y Él va a hacer tanto con usted como usted se lo permita. Sí, pero uno tiene que siempre acercarse a Dios. Uno tiene de su propia iniciativa acercarse a Dios. Cuando uno se acerca a Dios, Dios se acerca a uno. ¿Qué quiere decir esto? Que uno tiene que ser un buscador. Un buscador. El que busca halla. El que toca, Dios le abre. Al que pide, Dios le da. Uno tiene que ser un buscador. Inquieto en el espíritu por las cosas de Dios. Eso Dios quiere que seamos nosotros, mis amados. Queremos nacer en el espíritu. Para poder nacer en el espíritu, lo primero que tenemos que hacer es nacer del agua. ¿Cómo es nacer del agua? Pues cuando uno se bautiza, cuando nosotros nos bautizamos, en el proceso del bautismo muere ese viejo hombre que éramos nosotros en el pasado, ese hombre lleno de tanta cosa rara y de pecado, muere allí en el bautismo. Muere allí. Donde la persona, cuando ya es bautizada, sale del agua del bautismo y ya esta persona viene con una conciencia más elevada hacia Dios. ¿Qué más pasa en el bautismo? Pues se lavan los pecados de las personas hasta allí. Se lavan todos los pecados. Allí se lavan. De ahí en adelante los pecados son lavados por la sangre de Cristo, donde cada persona día por día tiene que arrimarse al trono de la gracia y pedirle a Dios perdón por sus pecados. Y Dios tiene misericordia y la sangre de Cristo lo va uno limpiando, y eso es día por día. Pero antes el bautismo lava todo eso de ahí para atrás. Todo eso, o casi todo, porque hay cosas que se van quedando ahí, como una zorrilla más bien, van quedando allí con las cuales los hijos de Dios hemos tenido que luchar.
Van quedando. Solo Dios sabe por qué permite que permanezcan allí. Entonces la persona se bautiza. Y cuando la persona está bautizándose y Dios se complace desde el cielo y de ahí por fin, recién, Dios dice de los cielos, este es mi Hijo amado, en él me complazco, en él tengo complacencia. Claro, el cielo se goza, los ángeles se gozan, hay fiesta en el cielo el día que usted se bautiza. Sí, mi amado. Usted ya se hace discípulo de Jesucristo cuando usted toma la decisión de bautizarse. Sí, ahora nació del agua. ¿Cómo es bautizarse? El bautismo es como una iniciación donde a usted lo sumergen. Y esa agua representa el agua de vida, el agua de la regeneración, el agua que lo limpia a usted de todos sus pecados, así como fue limpiada la tierra con el diluvio en los tiempos de Noé. Limpió la tierra de toda la maldad. Eso hace el bautismo en cada persona. Luego aprendemos a sumergirnos en el agua. Ahora viene como el nacer en el espíritu. Esto es diferente. Ahora hay que nacer en el espíritu, es aprender a sumergirse en el espíritu. Hay que bautizarse en el espíritu. Cuando una persona es consciente de la presencia de Dios, conoce y ha sido, mis amados, bautizado en el Espíritu. La manifestación más común del bautismo del Espíritu es el don de hablar en lengua. Pero el hecho de que la persona no hable en lengua no quiere decir que no haya sido bautizado en el Espíritu. ¿Sí? Usted puede tener el Espíritu, usted es bautizado con él sin tener la manifestación del don de lenguas. Pero bueno, esperamos, confiamos que algún día lo vamos a recibir. Bendito el Señor. Pero mientras tanto, Dios nos permite hacer muchas cosas. Hay que nacer de nuevo, mis amados. Hay que nacer de nuevo. Dice el libro de Romanos, capítulo 8, en el 1 leemos, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo es andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne? Es que conforme a la carne, mis amados, son todas las cosas malas que uno hacía en el pasado. Si uno está en Cristo, ya el pasado atrás quedó. Hemos sido levantados como nuevas criaturas somos, hemos nacido de nuevo. No tendríamos nosotros por qué devolvernos a hacer las cosas del pasado, porque hemos nacido de nuevo. Amén. Bendito el Señor. Él nos da una explicación de por qué hay que andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Es decir, que usted solo puede pecar si está en la carne. ¿Sí? Usted en el Espíritu no puede pecar. Bien. Para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Cuando decimos del Espíritu, sobra añadir que es del Espíritu Santo. Bien, siempre se está hablando de las cosas del Espíritu Santo. Bien. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿De cuál Espíritu? Del Espíritu Santo. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu Santo que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. No somos deudores de la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Por eso nosotros te podemos decir, te amamos, Padre Celestial, porque tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, porque es el Espíritu Santo el que nos convence a nosotros. Mis amados, si tenemos el Espíritu Santo, somos hijos de Dios. Nadie, solo los hijos de Dios son los que tienen el Espíritu Santo. El mundo no lo tiene. Si no tiene a Cristo, es imposible tener el Espíritu Santo. Luego, si no tiene el Espíritu Santo, no puede ser hijo de Dios. Ahora sí, mis amados, ¿comprenden? Bendito el Señor. Mis amados, estamos llamados a andar conforme al Espíritu. Eso definitivamente no hay forma de uno poderse saltar ese paso para poder vivir en el Espíritu. Dice el libro Gálatas 5 del 14 en adelante. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se cumple la ley. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Bendito el Señor. Hay que caminar en el Espíritu, andar en el Espíritu. Es decir, ¿eso en verdad es tan complicado? Pues mis amados, yo personalmente les digo que no, no es tan complicado. En todo mi caminar con el Señor, mis amados, digamos 13 años ya en verdad, 13 años, pero venía en una búsqueda desde mi tiempo de la universidad, venía en una búsqueda. Y me permitió conocer a muchísima gente, mucha gente conocí en mis tiempos de la universidad, mucha gente. Y yo observaba a ellos en su comportamiento, los observaba cómo hablaban. Y todo eso se me fue quedando en el corazón. Y yo le oraba a mi Dios y decía, Señor, concédeme pues poder yo comprender la condición humana. ¿Por qué la gente hace esas cosas? ¿Por qué la gente hace lo que hace? ¿Por qué? ¿Qué lo lleva a la gente a hacer esto? Y yo miraba a la gente y
y aprendí, yo no sé, eso lo hice yo, ¿no? Lo hice yo, eso me lo puso el Señor sin estar todavía en los caminos de Dios. Es decir, y aprendí a identificar a tres tipos de hombres, tres tipos de personas. La persona normal, que usted ve, hace sus cosas, y esa persona normal vive solo para sus sentidos. Comió, si tuvo hambre, comió, si tuvo necesidad de una pareja, la buscó, se satisfació, si tuvo necesidad de hacer algo, de comprar algo, se lo compró si pudo. Vive para, es decir, darle gusto a sus sentidos, lo normal, ¿cierto? Hay otro tipo de personas que son los emocionales. ¿Sí? Esas personas viven, lo que los mueve a ellos son sus emociones, sus sentimientos. ¿Sí? Hay otro tipo de personas que son los intelectuales. Uno en la universidad conoce a toda esa gente, son los intelectuales, y esas personas son muy racionales. Yo me ubicaba entre ellos, pero entre estos tres tipos de personas habían variedades de uno con otro, se mezclaban en una u otra proporción. Y yo ya en Cristo le preguntaba al Señor, bueno, Señor, si yo he identificado a estas personas, ¿qué es lo que pasa de ahí en adelante? Mis amados, cuando uno llega a Cristo y llega en estas condiciones, siendo una persona normal, siendo una persona emocional o siendo una persona intelectual, todos llegan bajo la influencia siempre de la naturaleza caída del hombre, donde aparte de su temperamento y de su personalidad, cada persona también viene inducido y llega a los caminos de Dios con traumas, con aflicciones, ¿sí? Con rechazo, con abandono, con cualquier cantidad de rupturas. Llegan casi todas, la gran mayoría llegan quebradas, llegan rotas, ¿sí? Y Dios tiene que reparar esas vidas. Dios tiene que sanar esas almas. Y cada persona, independientemente si es una persona normal o emocional o intelectual o racional, digamos como lo veía yo en esa época, cada persona, mis amados, tiene que llegar a los caminos de Dios y se hace discípulos de Cristo. Y Dios empieza a sanar y empieza a equilibrar esas balanzas. ¿Sí? Donde el racional que de pronto no se movía a sentimiento por la necesidad del otro, ya empieza a sentir el dolor ajeno. Claro. ¿Sí? Donde la persona normal que solo se preocupaba por darle gusto a sus sentidos, ya de pronto dice, no, yo creo que es mejor uno capacitarse y estudiar la palabra. Sí, estudiar la palabra. Y yo voy a buscar el conocimiento de Dios. Y donde la persona emocional dice, no, hay que equilibrarse, hay que tener dominio propio. ¿Sí? Porque nadie que llegue a los caminos de Dios se puede quedar como llegó. Nadie. La palabra de Dios dice, si tú llegas siendo esclavo, procura hacerte libre. Libre de todo lo que vienes arrastrando del pasado. He aquí, yo hago siempre, el pasado atrás quedó y aquí yo siempre hago cosas nuevas. De ahí en adelante, una nueva criatura somos. Entonces la persona llega y esa persona, y cuando llega a los caminos de Dios y empieza esa búsqueda, porque sin la búsqueda no hay nada, oigan bien, no hay nada, porque tiene que venir el proceso de la negación a sí mismo. El que quiera ser mi discípulo, dice el Señor, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo es darle a Dios la gloria y la honra. No somos nosotros. Lo que nosotros somos, tenemos y hacemos es para Dios, para darle a Él la gloria, la honra, el honor, la majestad. Todo es para Él. ¿Cómo nos negamos a nosotros mismos cuando dejamos de darnos importancia? Porque aquí el importante es Él. Aunque Dios nuestro Señor dice, hay que darle honra al que merece honra y respeto al que merece respeto, pero lo importante siempre es Jesús. Se niega, nos negamos a nosotros mismos. ¿Sí? Entonces esa persona empieza a negarse a sí mismo, empieza a negarse a sí mismo y el Espíritu Santo, que es el que hace el trabajo, oigan bien, el Espíritu Santo te va él transformando. Es que eso hace el Espíritu Santo a través de qué? De la palabra de Dios. Si usted no lee la palabra de Dios,
Es difícil que llegue a esa transformación, mi amado. La palabra de Dios es la que a nosotros nos va enseñando cómo, porque la palabra de Dios es como una espada de dos filos que corta, entra y penetra hasta los tuétanos, hasta las coyunturas, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios siempre te va a hablar a través de su palabra. Por eso es necesario leer la palabra de Dios. Por eso cuando nosotros leemos la palabra de Dios es como un espejo y vamos mirando y decimos, uy, hermano, no, la palabra, yo estoy aquí, definitivamente yo tengo que trabajar sobre mí. Y la persona va trabajando y en todo este proceso de su búsqueda se van manifestando los dones. Se van manifestando los dones. En algunas personas se va manifestando el propósito. En la medida de la búsqueda de esa persona, del interés que le ponga, del corazón que le ponga, del espíritu que le ponga, se van manifestando y se van manifestando las cosas de Dios en esa persona. Oigan bien, esa persona no es que haya llegado a la cumbre, pero está trabajando sobre sí mismo y se va manifestando los dones. Que Dios no tiene nada que ver si ha trabajado o no. Para poder manifestar sus dones, Dios lo manifiesta en el que Él quiera, haya trabajado o no haya trabajado. Oigan bien, aclaro eso. Que si es una persona normal, hay mucha gente, muchísima gente en la calle que no ha llegado a los caminos de Dios y tiene unos dones, wow, increíble. Cualquier iglesia quisiera tener esos dones de la gente que Dios me ha permitido conocer en la calle, mis amados. Que la persona tiene esos dones y entonces esos dones están allí porque no, que por eso ve ángeles, que por eso ve a Dios. No, Dios no tiene nada que ver con eso. Hay que entre más busque usted, más Dios le muestra, pues sí, es verdad, pero mira, hay personas que están marcadas desde que nacieron para ver a Dios hasta que se mueran. Eso no lo cambia nadie. Y mucha de esa gente está allá en la calle, no ha llegado a los caminos de Dios. Es decir, mis amados, no podemos nosotros coger y poner todo como en una tabla y ponerle una fórmula mágica, decir esto es así porque funciona así. No, Dios lo hace con el que Él quiere y Él quiere misericordia con el que Él quiere. Es la soberanía de Dios. Amén. Por eso Él da salvación al que Él quiere. Y la salvación no es por obras, como de pronto podía pensar. No, Él salva al que Él quiere. ¿Por qué? Porque Él quiere. ¿Sí? No es por obras para que nadie se gloríe. Pero nosotros creemos y nos sujetamos a lo que Él nos dice, que se quiera hacer mi discípulo. ¿Y para qué nos hacemos sus discípulos? Porque Él quiere que nosotros seamos como Él. Eso es todo. Él quiere que nosotros seamos como Él. Entonces, la persona que empieza a trabajar sobre sí empieza a tener como un equilibrio. Busca que Dios le vaya sanando, que Dios lo vaya libertando y se preocupa precisamente por alcanzar esa anhelada libertad. En medio de todo eso va aprendiendo a depender de Dios. En todo, oiga bien, en todo, aprendiendo a depender de Dios. En medio de todo eso, es consciente de que nuestro Señor Jesucristo quiere cambiar el carácter de nosotros, transformar el carácter de nosotros como el de Él, ¿Sí? Él quiere, comprendemos eso hasta allí y nos damos cuenta de que toda cosa que es mala que hacemos va a sufrir consecuencias. Ya lo comprendemos cuando estamos ya hechos discípulos de nuestro Señor Jesucristo y hemos aprendido a negarnos, ya sabemos que hay consecuencias por las decisiones, por las cosas malas que hacemos y que hablamos. Hay consecuencias. ¿Sí? Y en la medida que nosotros nos vamos haciendo conscientes, va llegando a nosotros el proceso de madurez. Sí, en este proceso nosotros estamos como en un cuarto tipo de persona, diferente a lo que éramos antes. ¿Sí? Ya nos damos cuenta de que ya las cosas no las vamos a hacer, sino solo porque a Dios le agrada, porque por temor de Dios nos lleva y los embarca el temor de Dios y hacemos cosas que solo le agradan a Dios.
y vamos a decir, Señor, esto que estoy viviendo, Señor, que no sea como yo quiero, sino como tú. Allí nos negamos. Nos negamos a nosotros mismos. Ya no es lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere. Ya los dones fluyen y se va manifestando el propósito. Ahí estamos, digamos, como en el cuarto tipo de persona. Y esa persona busca la presencia de Dios, pero no es continuo en la búsqueda de la presencia de Dios. No es continuo. Es por ratos. Que está uno en la presencia de Dios, sí, cuando uno está en la presencia de Dios, obviamente allí uno está en el Espíritu. Cuando usted lee la Biblia, está en el Espíritu. Cuando usted está orando, usted está intercediendo, usted está allí en la intercesión, en la presencia de Dios. Claro, hay oraciones, hay una oración que nosotros hacemos por los demás, que es la intercesión, que hacemos por nosotros mismos para que Dios nos ayude a nosotros a salir adelante, lo que nosotros necesitemos, sea algo, una necesidad física o una necesidad espiritual. Pero hay otra oración que es la que nosotros le dedicamos a Dios, la que comienza con la gratitud y que lo buscamos a Él, su presencia, su rostro. Esa oración es diferente a todas las otras oraciones, mis amados. Ese tipo de oración ya no es por rato. Nosotros por rato oramos por la gente, oramos por nuestras necesidades para que Dios nos ayude, pero ya dedicarse uno a orar por Dios, eso ya es otra cosa. ¿Sí? Eso aquí es muy difícil en esta persona que está recién, digamos, llegando como al equilibrio. Entonces pasamos a otro tipo de persona. Este otro tipo de persona es la que es consciente de la presencia de Dios. Oiga bien, es consciente de la presencia de Dios. Él ya no camina por la necesidad de los sentidos, ya no camina en la emoción, ya no es racional, ya ha abierto su mente a todas las posibilidades. Es una persona más madura y más centrada. Pero ahí no termina el asunto. Viene otro tipo de personas. Esos son los que viven ya en el mundo natural y en el mundo espiritual. Ellos caminan y van viendo a Dios, van viendo los ángeles y van viendo todo aquí en este mundo natural. Esa gente ya es otro nivel. Como anduvieron el apóstol Juan y los apóstoles en sus comienzos. Eso ya es otro nivel. Allá tenemos que apuntar. Pero bueno, ¿qué tan lejos está? Bueno, tenemos que caminar y trabajar para eso, mis amados. Hay que hacer el trabajo interior para eso. Hay que hacerlo. A mí un día el Señor, en una madrugada orando, el Señor me dijo, procura llegar al paraíso, procura. ¿Pero por qué procura? ¿Acaso yo tengo la facilidad para llegar al paraíso? Pues mira, el Señor, sin estar yo en los caminos de Dios, me dio una experiencia con el paraíso. Yo ya sé, es decir, es hermoso, precioso, los olores, es decir, Dios me permitió llegar a un jardín de flores. Ese jardín era extraordinariamente hermoso, hermosísimo, donde los colores no son estos colores que usted mira aquí, que yo miro estos colores, la naturaleza son colores muertos, no, estos colores vivos, es decir, unos colores es decir, eso no lo puede uno explicar con palabras, como brillantes, no sé, hermosísimos. Y eran tantas flores que no importaba, oiga bien, no importaba la distancia a donde yo pusiera mis ojos, yo sentía el aroma de esa flor, desde acá donde yo estaba. Es decir, cuando uno está ya en esa dimensión espiritual, no, las cosas, todas, mis amados, las cosas espirituales, todas, no hay distancia, todo está allí, como si uno viviera como en un eterno presente. Usted lo ve lejos, pero está tan cerca como usted quiera que esté. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo iba a poder llegar al paraíso? El Señor me fue dando experiencias en sueños. Entre medio estaba dormido, despierto, y me permitía poder estar en dos lugares al mismo tiempo. ¿Por qué dos lugares? Porque yo sabía que estaba acostado en mi cama
y que estaba al otro lado teniendo la experiencia espiritual, y si en caso de peligro yo estaba allá, yo decía, como yo estoy durmiendo, yo decía, inmediatamente venga el peligro, me despierto. Es decir, tenía yo doble conciencia. Y en una de esas experiencias, que fueron muchas, el Señor me dijo, procura llegar al paraíso. Y yo, bueno, Señor, pues yo solo no sé llegar al paraíso. Yo puedo ir al paraíso solo si tú me llevas. Y hasta ahora estoy trabajando para eso. ¿Qué quiere decir? Que sí es posible poderlo alcanzar, porque Pablo lo alcanzó. El apóstol Pablo, en el capítulo 10 de 2 Corintios, cuenta la experiencia de cuando llegó al cielo. Bendito es el Señor. ¿Sí? Entonces, uno puede vivir esa experiencia, caminar entre los mundos. Usted puede ir caminando con los pies en la tierra, pero con la conciencia allá y la conciencia acá. Si uno nomás, simple mortal, puede tener esa bilocación de estar en los lugares al mismo tiempo, ¿cuánto más uno en Cristo Jesús, que Jesús se le apareció a más de 500 personas a la vez? Todos fueron ministrados al mismo tiempo por el Salvador, por el Dios de la gloria. Imagínese usted entonces hasta dónde nos quiere llevar nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, ese tipo de personas que ya es digamos, como una persona, como un tipo 6, ahora sí pasamos al tipo 7. Ya esa persona que ya Jesús formado en nosotros, ya Jesús aquí en esta tierra no tiene nada que hacer. Hay que irse para el cielo. Como le pasó a Pedro y le pasó a Pablo. ¿Sí me comprende? Pero cada uno tiene que trabajar, ejercitar los sentidos, haciendo su trabajo interior. Esto no es por los laditos, ni yo me voy así. No, uno está con Cristo o no está con Cristo. Es así, hay que hacer el trabajo. Ese trabajo es obligado para todo hijo de Dios. Hay personas que llegan a los caminos de Dios y nunca pasan de ser unas personas normales, o nunca pasan de ser unas personas emocionales o racionales. Allá se quedan, no trascienden, pasan 5, 10, 20, 30 años y siguen siendo las mismas personas, nunca nacieron de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué uno va a la iglesia y se dice que está en los caminos de Dios, ser cristiano, y nunca trasciende? ¿Por qué? Porque no han querido. No han querido, se han conformado con lo que son hasta allí. Bueno, ya será ellos con Dios. Nosotros estamos llamados para otras cosas. En medio de todo eso uno quiere hacer muchas cosas, quiere hacer. Claro, cuando se empiezan a manifestar los dones, todo el mundo quiere hacer. Yo quiero servirle a Dios. Yo quiero que los demonios salgan de la gente, que los enfermos sean sanados. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer. No, mis amados, usted para poder hacer, primero tiene que ser. Ser. Para poder hacer, tiene que ser. Y para poder ser, mi amado, usted tiene que estar. ¿Dónde? En la presencia de Dios. Tiene que aprender a estar en la presencia de Dios. ¿Y cómo uno aprende a estar en la presencia de Dios? Dice el libro de Efesios 4:10. El que descendió, Jesús, fue el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Jesús lo llena todo. Jesús está en todas partes. El Espíritu Santo, que es el mismo, está en todas partes. En todas partes, pero no en todas partes se manifiesta. Solo en sus hijos se manifiesta. Y en los que Dios haya llamado, así mucha gente tiene dones y puede ver a Dios, pero ¿cuánta de esa gente camina con Dios? Hay gente, no caminan con Dios, no, ni siquiera les interesa y lo ven. No hacen nada con lo que tienen. Igual, pues, fue su decisión para cada uno. Pero Dios, que lo llena todo, bueno, si Dios lo llena todo y nosotros estamos en la búsqueda, dice Hechos 17:28, que en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Mire, somos, pero ¿por qué somos? ¿Somos nada más hijos de Dios? No, somos del ser. Para poder ser hay que estar.
Hay que permanecer en Cristo. Permaneciendo en Cristo buscando su presencia para poder ser, para poder decir somos. Hay que estar en su presencia. Miren, mucha gente que le gusta solo hacer y hacer y hacer y hacer, son como estrellas que queman todo su combustible a la velocidad del rayo. Y así como hacen, así mismo suben y así mismo, ¡pum!, caen a tierra. Así mismo. Y mucha de esa gente se pierde en las tinieblas. Nosotros no queremos eso. Preferimos irnos despacito, a paso de tortuga, trabajando en nosotros, mis amados, trabajando en nosotros, y que Jesús vaya formándose en cada uno de nosotros y todo va llegando a su tiempo, se van manifestando los dones, los ministerios, llamados, el propósito. Bueno, aprendemos a esperar en el tiempo de Dios. Eso hacemos nosotros, los hijos de Dios. ¿Sí? Nos preparamos para esas grandes cosas, sí, pero con tranquilidad, con mesura, con aplomo, ¿sí? Dejándonos llevar por lo que el Espíritu nos diga. Que nosotros queremos servirle a Dios, sí queremos servirle a Dios, pero es más importante que Él se forme en nosotros, buscar su presencia. Eso es más importante. Ya lo demás llega solo, porque así nosotros no queramos, el servicio llega. Siempre llega. Siempre. El Señor lo va metiendo a uno en la pelea sin que uno se dé cuenta. Es necesario, mis amados. Para eso se necesita entrega. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Pero somos, es decir, si todo lo llena, ¿yo qué puedo hacer con esto? Pues mira, si Él lo llena todo, hay una palabra que nos dice a nosotros que en Cristo Jesús nosotros estamos revestidos. Nos llena todo y en medio de esa llenura que todo lo llena, nosotros en Él estamos revestidos. Jesús llena nuestro espíritu de su espíritu. Es que tener el espíritu adentro no es suficiente. Tenemos que llenarnos de Él, buscarlo adentro de nosotros, no buscarlo afuera, adentro primero. Y Él que está adentro empieza Él a manifestarse. Cuando Él empieza a manifestarse, a nosotros tenemos el sentir por la oración. Y empieza a aflorar la oración por orar por los demás. Aprendemos a orar por nosotros mismos y aprendemos a orar para Dios. Sí, para Dios, a deleitarnos en su presencia, a gozarnos en Él, a regocijarnos en el dador de la vida, mis amados. Cuando nosotros estamos en esa oración, somos conscientes de que somos. En Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos. Que solo en la oración somos, no. La idea es precisamente poder salir de la oración y seguir siendo. Allí es que estamos en el Espíritu. Allí es que usted camina en el Espíritu. Es allí, mis amados, donde usted mantenga ese estado de elevación espiritual cuando usted camine en la calle. Que usted sale a la calle y lo distraen las cosas de la tierra, pues claro, ¿cómo no lo van a distraer? Hay que salir a trabajar, hay que salir a ganarse el pan nuestro de cada día, hay que salir a trabajar. Pero ahí está el trabajo, mi amado. ¿Cómo usted puede mantener ese estado de poder permanecer en la presencia de Dios mientras hace sus cosas? Pues el trabajo, como el Señor me lo enseñó a mí, primero una cosa a la vez. Yo me concentro en mi trabajo, porque si mi mente yo la parto en dos, estando en el trabajo y en la presencia de Dios, pues voy a accidentarme, porque en el trabajo donde yo estoy es de mucho riesgo. Entonces me pueden pasar cosas malas. Sí, y el diablo lo puede aprovechar. Pero uno tiene que estar centrado. Usted va a saber entonces en qué momento usted eleva su conciencia hacia Dios. Cuando usted eleva su conciencia hacia Dios, hay algo que fluye de una forma natural en usted, que es la adoración. La adoración, mi amado. Usted empieza a adorar a Dios.
Cuando usted llegue y se para de sus actividades, su mente debería estar allá, y no perdiendo el tiempo acá en cosas de la tierra, acordándose del pasado, añorando el pasado, o acordándose de las cosas que pasaron, o de las cosas que fueron, que pudieron ser y no fueron. No pierde el tiempo en eso. No pierde el tiempo, no devuelve el cassette, de aquí yo hago cosas nuevas. Lo que viene es mucho mayor, la gloria postrera, esa es la que hay que buscar. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, hacia adelante, hacia lo que está por venir. ¿Ya? Porque es que allá atrás, el pasado siempre va a doler, el pasado siempre va a remover la llaga. Pues allá cada persona, si le gusta así, de esa manera. Personalmente a mí no. A mí no. Hay que seguir adelante, es decir, el pasado pisado quedó. Ya, hay que seguir adelante. Por eso es que hay que perdonar. Por eso hay que perdonar. Cuando uno perdona, uno olvida y sigue adelante. Uno no vive en esas cosas, en esas pequeñeces y dándose importancia, lo que fue, no. Para adelante, siempre. Ole, cuando uno está caminando en esto y uno está buscando al Dios de las alturas, mis amados, los primeros que se oponen son los que están cerca de uno, los de la casa, los de la familia, los del trabajo, de todos lados. Porque este caminar con Dios necesita ser probado, es necesario, mi amado. Cuando usted logre entender eso, usted le va a dar gracias a Dios por todo, porque es que este camino, mis amados, no es que sea un camino de rosas. Para poder usted caminar, no es que sea un camino de rosas todo espinoso, no, porque es que para usted poderlo caminar, porque es que mucha gente cree que este camino es espinoso, pero es, ¿por qué? Porque vive más pendiente siempre de lo que hay en la superficie, de la forma. No mira el fondo de las cosas. Hay que mirar el fondo de las cosas, hacia dónde usted quiere trascender. Están las pruebas y la gente se opone y la pelea. Uy, es molesto, sí. Y uno se enoja, sí. Ay, que eso duele, sí. Pero hermano, por eso somos renovados. Por eso es que estar en el Espíritu trae eso. Estar en el Espíritu trae eso. Mire, cuando una persona está en el Espíritu, uno camina y sabe que está uno sentado en los lugares celestiales, allá arriba en la presencia de Dios, pero usted está caminando en la calle. Sí, está caminando en la calle. Tiene que preocuparse por traer el pan nuestro de cada día a la casa, pero usted sabe que está sentado en los lugares celestiales, pero usted no puede partir la conciencia entre allá y acá. No, para usted poder llegar allá tiene que trabajar. Sí se puede, claro, porque si lo hacen las otras filosofías y las otras culturas, cuando los ángeles caídos lleguen y le dilocan la mente y ellos pueden estar allá y acá y viven en varios mundos al mismo tiempo y tienen sus experiencias místicas y todo, cuanto más nosotros que somos los hijos de Dios y que seguimos al autor y consumador de la fe, porque la fe es sagrada, mis amados, la fe es santa, la fe en Cristo es pura. Y por esa misma fe nosotros creemos que lo vamos a poder alcanzar. Simplemente es que hay que hacer el trabajo. Hay que hacer el trabajo. Dice Romanos 14:17, dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Si usted no está en el Espíritu, usted no va a disfrutar de las bendiciones del reino, porque le va a dar importancia a todas las cosas naturales que pasan al lado suyo. No, si usted, mis amados, está en el Espíritu, usted va a vivir en gozo, en paz, en plenitud. Justicia, paz y gozo en el Espíritu. Ese es el reino de Dios. No son las cosas naturales. Usted, para poder disfrutar de la felicidad, tiene que estar con la mente allá arriba, centrado. ¿Ya? Efesios 2:22 dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Si usted no está en el Espíritu, mi amado, Dios no puede hacer casa en usted.
No puede él edificar el palacio que él quiere. Por eso es que hay que mantenerse elevado arriba en el espíritu. Miren, mi amado, un día salí de trabajar y inmediatamente salí de trabajar, fui caminando, cogí el bus, inmediatamente me senté, llego yo y me sumergí en la presencia de Dios y ¡fua! A la velocidad del rayo desde la cabeza hasta los pies me ungió el Señor. Ahí recibí yo la unción del Espíritu Santo, poderosa. Yo me sentía como de 3 metros y todo era electricidad por mi cuerpo, como cuando uno pone la mano en el televisor que está prendido y todos los pelos se le paran, así yo, pero multiplíquelo por 1.000.000. Así me sentí yo por más de 3 horas. Somos morada de Dios en el Espíritu. Busque uno la presencia de Dios, conéctese, sumérjase a la presencia de Dios. Es simplemente un estado de conciencia. Mire, ¿cómo pasó eso? ¿Cómo alcancé, digamos, el Señor me permitió poder alcanzar esa dimensión? Porque empezamos con la persona que yo oraba en ese tiempo, empezamos orando 15 minutos el primer día, el segundo día otros 15, al tercer día media hora, al cuarto día 1 hora, y así estuvimos una semana. Y para no alargar el cuento, llegamos a orar hasta 3 horas. De ahí no pasamos, 3 horas, como en 2 meses, 3 horas. Y tuve una experiencia donde ese día no hice la oración. Oigan bien, no hice la oración porque no pude ir donde este amigo para poder seguir orando. Yo simplemente dije, yo me quedé en mi casa, estaba como cansado ese día y no fui. Y llegué a mi casa y me sumergí y en patada, llegué allá y todo se llenó de luz, todo se llenó de luz. Y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Yo quiero quedarme aquí. Oye, no fue sino que yo dijera que quiero quedarme aquí. Otra vez me di cuenta que estaba sentado en la silla. Es que usted tiene una experiencia de esa, mi amado, y usted siempre va a querer quedarse allá, como cuando tuve la experiencia del paraíso. Usted siempre va a querer quedarse allá. Intenté yo poder alcanzar ese estado sublime y ya no pude. Uno de dolores de cabeza que me duraban 3 días. 3 días me duraba el dolor de cabeza y yo intentaba y no podía. No, con mi amigo no podía. Dejé eso. Y un día yo voy caminando por la calle cuando de repente tuve una conciencia que nunca en mi vida yo había tenido. Yo era consciente de mí mismo. Oiga bien, de mí mismo. Era consciente de las demás personas que iban allá y que mi conciencia como que si se extendiera hacia la de ellos. Yo decía, esto es diferente, wow, este es el despertar, el tan anhelado despertar de la conciencia. Y yo dije, bueno, y ahí comprendí recién, mis amados, recién comprendí que el camino recién comenzaba. Recién comenzaba el camino, mis amados. Recién comenzaba allí, porque había que trascender. Uno no se podía quedar allí, porque ahora no vas a ser consciente de ti mismo, ahora vas a ser consciente de la presencia de Dios. Vas a ser consciente de la presencia de Dios cuando tú te sumerges a Él y permaneces allí el mayor tiempo posible. Entre más tiempo lo hagas, mejor. Un día cualquiera te vas a levantar con una conciencia superior. Y eso no se lo garantizo yo, mi amado, eso se lo garantiza el Espíritu Santo. Yo le cuento mi experiencia. Usted puede hacerla, seguirla o dejarla. ¿Sí? Bendito el Señor. Nosotros somos edificados para morada de Dios en el Espíritu. Mientras más usted permanezca, más Dios va haciendo casa en usted. Más Dios va haciendo casa en usted. Que no solo en el tiempo de oración, no, sino en el tiempo de vigilia también. Porque es interesante el trabajo de vigilia. Cuando usted está en su diario vivir, lo cotidiano. Ahí su trabajo es interesantísimo porque usted se va observando, se va mirando a sí mismo. Cómo reacciona ante cada circunstancia. Pero para eso
mis amados, hay que estar despierto. ¿Sí? Y te das cuenta de que no es que sea la persona, sino que son cosas que Dios permite precisamente para motivarte, impulsarte a ir siempre más arriba. Uno es el que tiene que vencerse, negarse siempre, para que Él crezca. Jesús crezca y crezca en nosotros. Nosotros, mis amados, tenemos que estar presentes al Espíritu. Dice, para terminar, dice, Tito 3:5 dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El lavamiento de la regeneración es el bautismo. Y la renovación en el Espíritu es donde nosotros llegamos todos los días, mañana, tarde y noche. Espíritu Santo, renuévame. Espíritu Santo, renuévame. Espíritu Santo, reconfórtame. Espíritu Santo, levántame. Dios mío, levántame. En todo momento uno, en esa oración permanente, está uno, Espíritu de Dios, levántame, renuévame. Para uno no dejarse arrastrar por la experiencia de los sentidos, para no dejarse arrastrar por la experiencia por las emociones, para no dejarse arrastrar uno por el racionamiento, porque uno quiere buscarle la lógica a todo. Ese ha sido mi mayor vicio, les cuento aquí, pues ya a título personal. Yo le quiero buscar como la lógica al asunto siempre, pero las cosas de Dios no se explican con lógica, pero Dios me ha dado la forma como de ir cediendo a eso, de ir cediendo, y me ha permitido poder alcanzar lo que hasta ahora he alcanzado, que no es suficiente. Todavía tengo mucho que trabajar, pero con la ayuda de Dios, de su Santo Espíritu, lo vamos a alcanzar. Les voy a leer un pasaje que les va a dar, mis amados, claridad de lo que estamos hablando. Segunda de Corintios, capítulo 5, del 6 al 9. Dice así, así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. ¿Cómo estamos en el cuerpo? Cuando vivimos acá nosotros sumergidos en la experiencia de los sentidos. Vamos nomás por las necesidades, por lo normal. ¿Sí? Ahí estamos nosotros en el cuerpo. Porque por fe andamos, no por vista. Entonces, estamos en el cuerpo, pero creemos que Dios está obrando en nosotros. Pero confiamos. Mas quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Quiere decir que uno eleva su conciencia hacia Dios y allí deja uno de estar ausente del cuerpo, de los sentidos, de las emociones, del raciocinio, y está uno presente a la presencia de Dios. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Bendito el Señor. Gloria al Señor Jesús. Oramos en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Dios amado, Padre, para que seas tú concediéndole a tu pueblo, Dios mío, el permanecer en el Espíritu, Dios amado, hoy en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Padre, que sea dado a tu pueblo, Dios mío, esa capacidad, Dios mío, este don, esta bendición de que tus hijos puedan estar en el Espíritu a través de la oración, Dios mío. Ya ellos tienen conciencia, Dios amado, que cuando ellos están en oración, cuando ellos leen tu palabra, cuando ellos buscan de ti, Señor, Dios mío, cuando ellos tocan la puerta, tú, bendito Dios, les vas a conceder a ellos poder estar en el Espíritu, bendito Dios. En el nombre poderoso de Jesús se imparte, bendito Dios, esta bendición, Padre. En el nombre de Jesús, sed en el Espíritu. Sean todos en el Espíritu, como estamos en esta hora. Todos en el Espíritu. En el nombre de Jesús. Mis amados hermanos, esto ha sido palabra de Dios. Amén. Gracias, mi Dios, por este tiempo hermoso, Señor. Que seas tú permitiendo, Dios mío, que tu pueblo, Padre, dé fruto por esta palabra al 100 por 1. En el nombre de Jesús.